Seguimos con la serie que hemos empezado hace 4 semanas, que se llama, la serie le he titulado Atención Inmediata. Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor, para leer la Santa Palabra de Dios juntos. El tema de esta noche, de esta tarde, a los que nos escuchan también a través de la internet, es un tema que es referente acerca de la iglesia de Tiatira. La cuarta iglesia que menciona el libro de Apocalipsis es Tiatira. La primera fue, ¿se acuerdan? Éfeso, ¿se acuerdan? La segunda, ¿cuál es? Esmirna. Y la tercera fue Pérgamo. Es importante anotar ahí para que se aprendan las iglesias, que son 7. Primera es, de acuerdo a lo que es el orden bíblico, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y hoy vamos a tratar la iglesia llamada Tiatira. Ya no se llama así, eso tiene otro nombre, pero estas iglesias se encontraban en lo que hoy conocemos como Turquía, que viene siendo le dicen en Asia Menor, en la parte de Asia Menor, en Turquía, y eran lugares como iglesias tradicionales cristianas que también fueron muy golpeadas por el enemigo, muy golpeadas, que los cristianos de ahí tuvieron que dar hasta su propia vida. Amén. Así que vamos a buscar el capítulo 2. El tema es, ponga atención al tema, los que nos escuchan también, apúntelo: la paciencia de Dios tiene límites. ¿Cuánto lo creen? ¿Saben que la paciencia de Dios también llega un momento donde dice, no más, no más? Y no hay que esperar ese tiempo, porque cuando el Señor, la paciencia, y vamos a ver ejemplos bíblicos donde la paciencia del Señor llegó a su tope, a su límite, y el Señor tuvo que entrar en acción, porque Él es soberano, justo y poderoso. Pero no hay que esperar hasta que no hay que aprovecharnos pues de la paciencia, pues no hay que ser indiferentes en medio de la paciencia del Señor. Al contrario, seamos, hermanos, siempre personas, hermanos, que seamos dispuestos a seguir adelante. Entonces vamos a leer el capítulo número 2, versículo 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, ponga atención, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, dice Dios, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Dios Todopoderoso, eterno Dios, donde en esta tarde nos disponemos a escuchar tu santa palabra. Sé tú hablándonos por medio de ella, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, hablarnos a través de tu santa y preciosa palabra. Nosotros nos hacemos a un lado, Señor, y queremos que tú nos exhortes, nos hables y nos digas, Señor, lo que es necesario hacer en estos tiempos. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Amén.
esta carta, ponga atención, es una de las más largas de todos hasta ahorita, de las 3 que hemos leído. El mensaje a Tiatira, el Señor fue, más bien la carta es más alargada que todas ellas. ¿Y sabe qué? El pueblo de Tiatira era un pueblito muy pequeño, era un pueblo muy chico, pero como decimos comúnmente en nuestros países, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces era un pueblito pequeño donde se trabajaba mucho el bronce, se trabajaba mucho la tela de color púrpura, que eran, hermano, muchos trabajadores ahí que trabajaban, que eran jornaleros, que daban su trabajo, pero también Dios en su misericordia había establecido una iglesia en esa ciudad. Como les digo, todas estas iglesias estaban prácticamente casi juntas, solo había ciertos kilómetros o distancias, millas, pero eran, hermano, iglesias que estaban en Asia Menor, y el Señor las dejó, hermano, plasmadas en su santa palabra. Se las reveló a Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos, estaba él solo. ¿Y saben por qué estaba Juan ahí? ¿Quieren saber? Porque era un hombre fiel a Dios y era un hombre que nunca negó las cosas de Dios. En ciertos historiadores hablan de que a Juan se dice que lo habían metido en una caldera de aceite o de agua hirviendo y salió, hermano, ileso sin ningún problema. No dice la Biblia, pero hermanos, los que son personas que hablan de historias, pero de cualquier manera, lo que sí dice la Biblia es que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, hermano, y él estaba solo allá, hermano, y el Señor estaba alimentándolo, el Señor estaba tratando con él, y le dice que ahora sí escriba a la iglesia también de Tiatira, una iglesia donde muchas veces se habla del amor de Dios, se habla de que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno, ¿sí o no? Sabemos que Dios es amor y todos decimos, sí, hermano, Dios es amor, Dios nos ama, sí, eso es verdad, nadie dice que no, pero de su misericordia también es grande, de su amor, de su gracia, y es un Dios amoroso. Pero vamos a ir, hermano, mencionaré algunos aspectos importantes para la iglesia de hoy también, porque hoy la iglesia se está acomodando mucho y están dándole mucha desentendimiento a las cosas que Dios quiere darnos, y esa paciencia del Señor, como dice el tema, tiene también límites. Mire el verso número 18. El verso 18 comienza y dice: escribe al ángel, o sea, a la persona que estaba encargada de la iglesia en Tiatira, dice, el Hijo de Dios, el que tiene, mire, note cómo dice la palabra, que tiene ojos como llamas de fuego. O sea, los ojos del Señor pueden ver lo que nosotros no podemos ver, pueden ver el corazón, pueden ver las intenciones que tú y yo tenemos, pueden ver las emociones que tú tienes. Por eso, esos ojos, imagínense, hermano, solo imagínense los ojos del Señor como llamas de fuego, hermano, poderosas, hermano, llamas de fuego que están viendo lo que, hermano, el hombre no ve, y el Señor ve más allá de nuestras intenciones. Y eso también aplica para la iglesia de hoy, aplica para los cristianos de este tiempo, que Dios, hermano, está mirándonos todos los días y Él sabe qué intenciones tenemos. Por eso, la importancia de no, hermano, despreciar la paciencia de Dios, hermano, porque tarde que temprano esa paciencia del Señor se tornará en juicio. Y después no digan, ay, pero ¿por qué a mí? Porque no entendiste. Y eso es para nosotros también, para los que nos escuchan también. Tiatira fue una iglesia así. Cada iglesia, el Señor, hermano, venía y las halagaba, les daba sus virtudes. Mire lo que dice el verso número 19. Después de que el Señor termina el verso 18, dice, y que sus pies son semejantes al bronce bruncido, hermano, que, hermano, es un material muy poderoso, también muy, hermano, especial. De hecho, en Tiatira eran trabajadores del bronce también, que lo trabajaban en esos, hermanos, lugares donde se trabajaba ese metal precioso. Pero el verso número 19, el Señor viene y se presenta y les dice, porque Él sabe todo, ya lo hemos dicho, en todas las cartas de las que llevamos hasta hoy, en esta cuarta, el Señor se presenta y les dice, yo conozco tus obras. Amén. ¿Cuántos saben que Dios conoce tus obras? Él ve tus obras, Él ve lo que haces allá afuera, Él ve lo que hace
cada uno de nosotros, mientras estamos, hermano, no estamos en la iglesia, Él conoce nuestras obras, Él conoce cada situación de nuestras vidas. Entonces, Dios ve nuestras obras, sí las ve, pero también está viendo nuestros errores también, que son errores que muchas veces nos tenemos que, hermano, arreglar, enmendar, para que haya en nosotros ese arrepentimiento que hoy hace falta a las iglesias de hoy. Hoy las iglesias están muy acomodadas, hermano, pensando, lo vuelvo y lo sigo repitiendo cada semana, hermano, que muchas veces hemos tomado solamente el nombre de cristiano y nos hemos puesto el uniforme de cristiano, pero muchas veces no tenemos nada de lo que Dios nos pide en su palabra. Por eso la paciencia de Dios tiene un límite. Y por eso en el versículo número 19 dice: yo conozco tus obras, amor, fe, sí, y servicio, y tu paciencia, dice, y que tus obras últimas son más que las primeras. ¿Sí o no dice eso? Entonces está exaltando el trabajo de las personas de Tiatira, les está diciendo todo lo bueno que han hecho, todas las cosas, hermano, que han, hermano, puesto en trabajo de la obra de Dios, que han sido personas dedicadas al Señor, amorosas, con fe. Pero que el Señor también viene y ve los errores que muchas veces hay en las congregaciones de hoy, y va a llegar el momento donde la paciencia de Dios se va a terminar y eso le va a venir el juicio. ¿Por qué? Porque la gente le entró por aquí y le salió por acá. Amén. Amén. Miren lo que dice la palabra. Tiatira prácticamente era una iglesia activa, era una iglesia que estaba trabajando para el Señor, tenía amor, había servicio y perseverancia a pesar de las situaciones, porque el ser cristiano en esos tiempos, escuche bien, era muy difícil. Hoy ser cristiano aquí es súper fácil, bien fácil, ¿sí o no? ¿A cuántos los persiguieron hoy por venir a la iglesia? A nadie. Si al contrario, nosotros mismos estamos batallando para venir, ¿o no? Pero antes, hermano, los cristianos de estas áreas, de estos lugares, hermano, salían a trabajar y tenían que saber, hermano, que los podía parar, hermano, estos gobiernos que estaban ahí, el gobierno de César, y les tenían a veces que cuestionar sus creencias. Y ellos, hermano, eran hombres y mujeres que no negaban el amor de Dios. Decían: sí, yo soy seguidor de Cristo, yo soy un fiel seguidor de Jesús de Nazaret. Oh, sí, bueno, pues entonces vamos a hacer algo. Y muchas veces les reprimían con ellos, con la familia, los niños, hermano, la familia, y no les daban quizás esos mismos beneficios que tenían las otras familias, pero ellos se mantenían amando al Señor aún en las pruebas. Hoy en día no es así, pero la paciencia de Dios se va a acabar. Y si usted está escuchando, y aquí los que los escuchan también, hay que hacer algo al respecto. You have to do something about it. De otra manera vamos a estar en serios problemas. Porque si el Señor nos está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, hasta que, hermano, aquí les habló, hermano, a la iglesia de Tiatira, que sí, tenían grandes cosas, habían hecho muchas cosas, pero, hermano, estaban descuidando lo más importante, que le estaban dando rienda suelta a la carne por medio de esta mujer. Y hoy en día también, muchos en estos tiempos, hermano, el espíritu de ese Jezabel, que solamente, hermano, es como una referencia, le están dando, hermano, a la oportunidad a la carne de decir: sí, que al cabo después me reconcilio con Dios. ¿Cómo que después? Entonces, ¿en qué estamos? ¿O somos creyentes o no somos creyentes? Por eso el Señor viene y les dice: hermano, esa paciencia no es para, hermano, para que la desaprovechemos o para que tomemos, hermano, solamente ventaja y seamos hombres y mujeres cristianos indiferentes, sino que aprovechemos esa paciencia de Dios y nos, hermano, pongamos a cuentas delante de nuestro Señor. Pero la gente dice: es que el Señor es paciente conmigo. Tú sabes, Él conoce mi corazón. Sí, que si no te pones al tiro, no te pones en la brecha, va a llegar la corrección, y de que llega. Y después así viene la gente, porque yo he conocido muchos a través de los años que he conocido al Señor, hermano, cuando estaba yo en el sur de California, íbamos y predicábamos en una congregación, más bien era un grupo familiar, en el área de
Santana, California. Estaba más joven yo de lo que soy ahorita. ¿Y sabe qué? Había una señora que era la anfitriona de ese grupo y el muchacho, ella tenía un hijo y este muchacho le hablábamos de la palabra y le hablábamos y le hablábamos y le hablábamos. No hacía caso, no hacía caso, no hacía caso. Y la señora, hermanos, por favor, sean pacientes. Le digo, no, nosotros somos pacientes. La cosa es que si Dios va a ser paciente con él. Tristemente, pasó lo que tenía que pasar. En una de esas saliditas con los muchachos, le dieron unos balazos en su espalda y quedó inválido. Después de ahí, se convierte al Señor. Y así va a la iglesia. Paralítico el muchacho. Pero ¿por qué esperar hasta esas instancias? No lo digo porque quiero asustar, sino porque desaprovechar la oportunidad. Porque de que va a venir, hermano, y ahorita vamos a ver algunos aspectos bíblicamente donde Dios, hermano, la paciencia del Señor es una paciencia grande, sí, su misericordia es grande, pero llega un momento donde hay un límite. ¿Lo creen así o no? Apúntelo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Aquí pudiéramos ver, hermano, que los predicadores a lo mejor veían a los hermanos muy tranquilos, muy normales en esa ciudad de Tiatira. Y de igual, hoy en estos tiempos, hermano, los predicadores podemos ver a las personas, pero el Señor es el que está viendo el corazón y está viendo las situaciones que se están dando fuera de la congregación. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, hasta ahí puede ver. Pero dice la Biblia, el que tiene ojos como llamas de fuego, ese puede ver mucho más allá del corazón. Igual, en estos tiempos el Señor nos llama al arrepentimiento. Dicen amén. Al arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir, hermano, un dolor tremendo de seguir viviendo una vida pésima, una vida, hermano, decadente ante el Señor. Y el Señor nos llama, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama, nos dice, regresen, pónganse bien y hagan las cosas como yo mando. Dios nos está hablando. Entonces la paciencia, hermano, Dios ve estas obras, sí, pero ve también nuestros errores. Porque Él, el hombre mira Dios ve lo que el hombre no mira. El otro punto, el otro aspecto muy importante en el capítulo número 2 de Apocalipsis 2:21. Mire, como le digo, esta es una carta la más larga de todas las iglesias, hermano, y era una iglesia súper insignificante. Hermano, la iglesia de Pérgamo, la que hablamos la semana pasada, era una iglesia con más pudor, con más prudencia, hermano. Es donde estaban, hermano, todos los negocios de muchos lados por ahí. Pero esta iglesita, como le digo, tenía características de que sí, era una iglesia pequeña, pero tenía un montón, hermano, de cosas que aceptaban en la congregación de Tiatira. Y cuando se les llamaba la atención, hermano, las personas mejor no estaban de acuerdo porque sabían que era algo, hermano, que tenían que arreglar. El capítulo número 21, miren lo que dice. Y le he dado, ¿cómo dice? Tiempo. Hoy en día Dios nos está dando tiempo también aquí a la iglesia de estos tiempos. Amén. Dios ha sido bueno. Dios nos dice, arrepiéntanse, busquen mi rostro, busquen mi presencia, vengan. Yo soy paciente, pero la gente no entiende. ¿Sabe cuándo se llenan las iglesias? Porque en los terremotos las iglesias se llenan porque la gente tiene miedo. ¿Sí o no? Sí. El último terremoto fue en California, si yo no estoy mal, un bueno fue después del 94. El grande son. No, pero después del 89 fue el 94, el de Northridge, California. Pero el del 89, el de Loma Prieta, que se cayó el freeway, el Bay Bridge, ¿se acuerdan que colapsó? Las iglesias se llenaban. ¿Qué va a pasar pues cuando pase eso? Pero la cosa es, como estamos tan a gusto, no pasa nada. Pero hay que esperar a
ese momento. Por eso los cristianos que están fieles y firmes al Señor, cuando vengan esas cosas, usted más se va a agarrar del Señor, amén. Pero los que no, hermano, quizás van a estar paniqueados y van a decir, sí, vamos a buscar a Dios ahora sí, pero ¿por qué esperar hasta ese momento? Por eso el Señor dice, y les he dado tiempo, mucho tiempo, y la gente no quiere, Hoy vamos a ver también cómo Dios le da también tiempo a los que no son creyentes, les está dando tiempo al mundo, y también le está dando tiempo a la iglesia para que se arrepientan, hermano. Pero vamos a ver, hermano, las cosas que van a suceder con cada una de estas dos, hermano, personas que son creyentes y no creyentes. La paciencia de Dios tiene el propósito, miren lo que dice, de llevarnos a una transformación genuina. Vaya conmigo, ahora sí quiero que vaya conmigo a Romanos 2, para que usted pueda ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vaya conmigo, que se escuche su Biblia, Romanos 2, capítulo número 2, versículo 4. Romanos 2, la paciencia de Dios tiene el propósito, ese es el propósito, de llevarnos a una transformación bien genuina. Pero no todos, hermanos, están aprovechando. 2:4, ¿ya lo tenemos? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La gente ya no tiene temor de Dios. Porque si tan solo oír todo eso, hermano, es para ponernos, hermano, en una manera alerta y decir, no, Señor, perdóname, voy a tomar en serio lo que me estás diciendo. Menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia. Cada día que Dios nos concede, hermano, es una nueva oportunidad para volver a Él, amén. Cada día que pasa, cada día que amanece, cuando usted abre las persianas de su hermano, de su casa y ve la luz del día, es una nueva oportunidad para acercarnos a Él y darle la gloria al Maestro, al Señor que murió por nosotros. ¿Por qué esperar hasta que Él venga, hermano, y traiga ese juicio a aquellos que son, hermano, despreciativos con la paciencia del Señor? Pero va a pasar. Pero antes de que pase, usted póngase bien con el Señor, póngase en la brecha, póngase firme. Y pase lo que pase, se quede quien se quede, usted póngase firme, usted siga al Señor, aunque otros ya no lo sigan, usted sígalo. Por eso va a venir, hermano, ahorita vamos a ver sus versículos, cómo Dios va, hermano, a traer juicio también a su iglesia. En Hechos 16, vaya conmigo también, quiero mencionar algo. Atrasito está Hechos 16. Hechos 16. Podemos ver la paciencia de Dios también trae, como le digo, esa oportunidad para acercarnos a Él. Aquí había una mujer que era de Tiatira, se llamaba Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Era de la ciudad de Tiatira, pero yo estaba en Filipos, ¿ok? Filipos son 400 más o menos de Tiatira a Filipos, eran como 430 kilómetros, cambiándolo a millas, como unas 210 millas, 215 millas. Estaba retiradito, pero era una mujer que quedó plasmada en la palabra de Dios. Era una mujer que tenía su negocio, pero también tenía hambre y sed de Dios. No solamente del negocio, el negocio era lo que le daba a ella de comer, pero ella necesitaba conocer a ese Dios. Miren lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a 16, capítulo 16, verso número 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿qué decía? ¿Vendedora de qué? Púrpura. Eso era lo que vendía, lo que hacían allá. Eran las telas de color púrpura, que a mí me gusta mucho el color púrpura. Todavía no me he comprado nada, pero al rato me van a ver de morado aquí. No sé, a mí me gusta el morado. Mucho. De hecho, mi esposa. Me gusta mucho el color púrpura, el morado. ¿Y quieres saber un secreto? El color púrpura dicen que son, no lo digo por eso, sino que son de los colores de reyes. El Señor también tenía color púrpura, pero en una parte de la Biblia dice, ¿verdad que sí? Y me dice, Lidia era una mujer que vendía púrpura de la ciudad de ¿dónde? O sea, ella se trasladó, yo no sé cómo la haría, porque hoy es
el transporte está mejor que hace más de 2000 años, hermano. Yo no sé si se iban en barco, en burro, en bicicleta, no sé. Pero imagínense con todas las cosas que ella vendía, hermano, desde Tiatira viajó hasta Filipos, donde se encontró con el gran apóstol Pablo ahí. Pero miren lo lindo que dice aquí. Entonces, era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a ¿quién? A Dios, estaba oyendo. O sea, era una mujer que adoraba a Dios antes que a las cosas materiales, porque tenía su trabajo. Era una mujer, hermano, que tenía ese negocio de vender esas telas, y eran telas caras, porque para teñirlas era un proceso muy importante, pero tenía hambre de Dios, y ella dice que ella adoraba a Dios. Y el Señor, mire, aquí viene la recompensa. Cuando una persona se acerca de corazón al Señor, el Señor hace la obra, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Pero mire, no solamente se quedó ahí. Tuvo, hermano, la paciencia de Dios fue una oportunidad de ella para cambiar y transformarse. Mire lo que hizo esta mujer. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Una mujer que aprovechó la paciencia de Dios para cambiar. Aprovechó la paciencia de Dios. Pero otros aprovechan la paciencia de Dios para cambiar. Ahorita andan ahorita se viene la fiesta del mundial. Y muchos van a ir al mundial. Bueno, repito, pues. Ahora si se van al mundial, también, ¿verdad? Los vivos se van a ir. Ahorita está esa cosa del mundial. Otro aspecto muy importante en el capítulo que hemos visto de ahí de Apocalipsis es el problema grande de ignorar las advertencias de Dios. Vayamos otra vez a Apocalipsis 2. Si usted ignora lo que la palabra de Dios le habla, a mí me puede ignorar, no hay problema, amén. A mí ignóreme si usted quiere, pero si usted ignora la palabra de Dios, tenga cuidado, mucho cuidado. Y los que nos escuchan también por ahí, usted puede ignorar al predicador, puede ignorar a quien usted quiera, pero si usted ignora la palabra de Dios, hay una advertencia de parte de Dios que viene, hermano, el justo juicio de Dios. Por no obedecer la palabra y por, hermano, ignorar las advertencias que Dios nos está hablando hoy en estos tiempos, hoy en estos días, hermano, así como le habló a las 7 iglesias del Apocalipsis, que se arrepintieran. La mayoría de las verdades centrales eran arrepiéntanse y cambien, si no, voy a traer juicio a ustedes. Después, hermano, no soy profeta ni nada, pero si vienen las cosas fuertes a nuestras vidas, es porque hemos sido despreciativos con las advertencias de Dios. Esa mujer Jezabel dice recibió un tiempo para arrepentirse, pero mire lo que le pasó a esa mujer. Verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse ¿de qué? O sea, era una mujer que inducía a los hombres de Dios a hacer esos actos lascivos, terribles. Y que hoy en día muchos cristianos, hermanos, de estos tiempos también están involucrados en ese tipo de cosas, que están en fornicación y aún así van a la iglesia, pero Dios dice arrepiéntanse, no vivan así, porque si no voy a traer mi mano severa para ustedes. Dios nos habla también en estos tiempos a que dejemos ese tipo de vida, ese tipo de apariencia, hermanos, y que no vivamos como el mundo vive. Muchas veces Dios habla mediante su palabra, ¿sí o no? La predicación, Dios habla de las circunstancias, también a veces cuando nos habla por medio, Dios nos está hablando cuando nos enfermamos. Es una de las, hermanos, cosas que Dios nos está hablando, que dice que despertemos. No quiere decir que si te enfermas ya te vas a quedar ahí, es para que busques más a Dios, no para que te alejes más de Él. Es una manera de que Dios nos habla también por medio de circunstancias, hermano, y de la convicción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero muchas de las veces, tristemente, muchos endurecen su corazón. Eso es lo triste. Aquí se ve.
Es como le digo, es para que estuviéramos ahorita, ya a mitad de año, teníamos cuando el pastor Eliodoro vino, hace un año casi, hermano, nos hizo como decir un desafío para cada uno de los cristianos de ganarnos una vida, y parece que estamos al contrario. Necesitamos ganar almas para el Señor. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso les dije, la paciencia de Dios nunca, pero nunca debe ser confundida con indiferencia. En pocas palabras, no deberíamos ser tan indiferentes en estos tiempos, que son tiempos finales, donde hay una guerra ahorita que está sucediendo en Irán, donde el petróleo, hermano, puede ser que se escasee, donde pasan por ese, hermano, por ese estrecho de Hormuz, y pasa la mayoría de las cosas, hermano, que vienen a estos lados del occidente, hermano. ¿Qué va a pasar? Es para que estuviéramos todos aquí de rodillas ante Dios, clamando y pidiéndole ayuda al Dios Todopoderoso para que nos ayude, pero estamos al contrario, estamos abusando de la paciencia de Dios, pero no debería de ser confundida con indiferencia, hermanos, en nuestros corazones. Y aquí viene el punto bueno. Vamos a ir a varios ejemplos de la Biblia también, para que lo anoten. Otro aspecto muy importante es, cuando la paciencia termina, la justicia actúa. ¿Lo creen? Apocalipsis 2:22. Se terminó la paciencia, dice el Señor, he aquí, Él es el único que tiene el poder de dar la vida y quitarla, ¿sí o no? Si Dios quiere, usted y yo mañana no nos levantamos, ¿qué tal? ¿Sí o no? ¿Dicen amén a eso? Yo me puedo morir hoy o mañana, y va a venir otro gritón más que yo. No, 3 veces más. No estoy profetizando, no quiero morir todavía. Pero digo, usted sepa. Entonces, hermano, viene el versículo 22, dice, yo lo arrojo en cama. Yo la arrojo en cama a esa gran Jezabel, y en gran tribulación, y dice, a los que con ella adulteran. Imagínense, después de tener la oportunidad de arrepentirse, los arroja el Señor en cama, en tribulación, dice, pero no solamente eso, dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Miren, de muerte a sus hijos. A veces es lo que más nos duele, ¿sí o no? Por eso muchas veces decimos, usted se mete con mis hijos y no sabe con quién se mete. Pero dígale eso algo a Dios. Usted diga a Dios, si te metes con mis hijos, Dios va a saber. Pero mucha gente le pasa, se endurece en el corazón. Yo he conocido personas que también en aquellos tiempos le hablábamos del evangelio, los invitamos a las reuniones, y tristemente a uno de esos invitados se le murió su hijo. El corazón se le puso más duro. ¿Por qué Dios me lo mató? Y yo no entiendo por qué tú dices que un Dios de amor y me quitó a mi hijo. Y empezó, hermano. ¿Y quién es uno para decirle a Dios si Él es soberano? ¿Verdad? ¿Quién le va a decir al creador de las cosas que no haga lo que Él quiere? Él puede hacer como Él quiera, a la hora que Él quiera y como quiera, ¿sí o no? Así es. Si Él es Dios. Y dice, hermano, aquí, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré, dice, a cada uno según vuestras obras, a cada uno según lo que hayan sembrado. Porque dice Gálatas 6:7, para que lo anoten nomás, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que siembras para la carne, lo vas a cosechar en la carne. No digas, no, es que hice esto, pero ahí se da cuenta, tarde que temprano sale a la luz. Lo que hacemos ahí a escondidas, sale. Entonces la gracia rechazada repetitivamente puede dar paso a la disciplina y al juicio. Primera de Pedro, anótele también, dice, Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo, ¿sí o no es tiempo ya? ¿Dicen amén? Es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia, por la gente, hermano, que anda siendo sinvergüenzadas, por los hermanos que andan haciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. El juicio va a venir.
dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los creyentes, los que nos llamamos cristianos, después dice el apóstol San Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Gente que no obedece el evangelio de Dios por nada, que no le importa nada el evangelio de Dios. Y esos son los del mundo. Gente que no obedece al evangelio, pero también Dios tiene algo preparado para ellos. Porque aquí, nosotros, todos los que hemos sido creados, los que hemos nacido de una mujer y estamos en este planeta Tierra, necesitamos rendirnos ante el Dios Todopoderoso, porque Él es lo que ha dicho, que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no le hacen caso a lo que Él ha dicho, va a venir el juicio. Y pronto va a llegar. Pero va a empezar primero por los creyentes. Y si usted se da cuenta, hay una porción, no la voy a leer por causa del tiempo, porque todavía falta un poquito más. Mire, cuando empezaba la iglesia primitiva, había dos personajes que son muy populares, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Se creían los santos espirituales, aleluya, gloria a Dios, y aleluya, y parecía que andaban ya, hermano, en el aire. Pero mintieron al Espíritu de Dios. Y con Dios no se juega. Los mató. ¿Mató primero a quién? Ananías. Y cuando venían los hermanos de enterrar a Ananías, esta muchacha tuvo la oportunidad de la paciencia de Dios, Zafira. Pero consintió en seguir la jugarreta, en expresión, la corrección de Dios. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo, perdón, de Génesis. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Ya casi para ir terminando. Libro de Génesis. cuando lo tenga en el capítulo. Capítulo número 8. Capítulo 8. Cuando lo tenga, dígame. Ahorita le digo el versículo. Mire, vamos a ir al capítulo. Al capítulo 8 de Génesis, para que usted vea que también la paciencia de Dios se agotó. Perdón, 7. Al final del 7, perdón. Sí, capítulo 7. Versículo 11. Un poquito atrás, es el versículo 7, perdón. Capítulo 7, verso 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, o sea, un total de 8 personas. Verso 14. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas
después que fueron cubiertos los montes. Verso 21, el verso clave. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastraban sobre la tierra, y todo hombre. En pocas palabras, la paciencia de Dios tuvo un límite también. Y pudiera mencionar muchos ejemplos, hermano, también Sodoma y Gomorra también, donde Abraham le dijo: si encuentro algunos justos por ahí, no las destruye. Sí, Dios dijo: está bien, adelante. No encontró. Ya sabe la historia. Entonces, hermanos, estamos en una situación donde tenemos que actuar. Por eso la serie se llama Atención Inmediata. Necesitamos actuar. Esas iglesias, hermano, del libro de Apocalipsis nos dejaron una gran lección a cada uno de nosotros, y no tenemos que pasar por alto lo que Dios está hablando. Pero al final, Dios siempre también tiene una recompensa, porque muchas personas pudieran decir: es que Dios es un Dios severo. Sí, sí lo es. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Para ir casi finalizando, Dios siempre recompensa a los fieles. A los fieles. No a los infieles, ¿verdad que no? A los fieles. A los que son fieles a Dios. El verso 25 del capítulo 2 de Apocalipsis, mire lo que dice: pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos esa fe y tenemos ese deseo de amar a Dios y de servirle a Dios, hay que retenerlo hasta el final. No lo despreciemos, no lo soltemos, para que Dios nos dé, hermano, esa recompensa que Él tiene, que son recompensas que ni el mismo gobierno de este mundo puede ofrecer. Miren lo que Dios ofrece. El verso 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, vamos, hermano, a tener autoridad sobre las naciones del mundo, porque cuando venga Cristo, hermano, en lo que viene siendo la segunda venida de Cristo, la iglesia se va a establecer aquí, y Dios, por medio de Cristo Jesús, reinará por 1000 años, y reinaremos sobre las naciones. Pero hay que tomar consideración, ya el tiempo se está acabando. Entonces aprovechemos el tiempo. Dios tiene grandes promesas, hermano. La fidelidad nunca pasa desapercibida, hermano, ante los ojos del Señor. No crean que uno es fiel. Por eso hay que mantenerse fiel. Aunque seamos, hermano, 20, 50, 30 fieles, usted sea fiel a Dios. Aunque el otro sea infiel, déjelo ahí, ore por él. Pero hay que ser fieles a Dios. Porque dice el verso 26: al que venciere, dice, y guardar mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aún continúa para terminar ya este estudio de Tiatira. Dice: y la regirá con vara de hierro. O sea, vamos a tener, hermano, ese privilegio. Pero si somos fieles aquí en la tierra, si somos, hermano, leales, si somos, hermano, dedicados a Dios, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de tantas situaciones que hermano, se avecinan, que seamos fieles al Maestro. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para terminar, para concluir, la iglesia de Tiatira nos da una advertencia, o más bien nos deja una advertencia y una esperanza. ¿Sabe cuál es la advertencia? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cuál es la advertencia? Apúntele. La advertencia que nos deja esta iglesia de Tiatira es la advertencia de hoy para Dios, de Dios para este tiempo también, es que nadie debe de abusar de la paciencia de Dios. Al contrario, tiene que poner en práctica lo que Dios nos ha dado. La esperanza es que todo el que se arrepiente, dice la palabra de Dios, y permanece fiel al Señor, encontrará gracia, perdón y recompensa en Cristo también. Amén. Gracia, perdón y recompensa. O sea, esa es la bendición, hermano, que sí, Dios es justo. Dios, hermano, trae justicia y trae, hermano, también esas situaciones donde la gente a veces no quiere recibir esa corrección. Pero también Dios trae la bendición de ser, hermano, recompensar a aquellos y a aquellas que son fieles, pero hasta el fin. Cueste lo que cueste.
pase lo que pase. ¿Cuánto tiempo Llevamos o lleva Dios hablándonos sobre algo que necesita cambiar nuestra vida? Think about it, pensemos. También nos escuchan en la internet. ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva nuestro Dios hablándonos sobre algo que necesita cambiar en tu vida? La pregunta, ¿hemos hecho algo al respecto? ¿O nomás lo estamos ignorando? Por eso estas cartas son de bendición para la iglesia también de hoy. La paciencia de Dios sí, sigue abierta hoy, ¿sí o no? Pero su llamado es urgente. The call of the Lord is urgent. Pues tenemos que hacer algo al respecto, rápido ya. No perder el tiempo. Hoy el enemigo ha agarrado mucho terreno ya, hermano, tratado y está engañando a mucha gente. Aún hasta los propios escogidos, dice la Biblia, que serán engañados. Pero necesitamos nosotros otra vez retomar, hermano, el camino, la brecha, y decirle al Señor, Señor, aquí vengo, me arrepiento, como me estás diciendo en estos tiempos también, no solamente a Tiatira, sino también a la iglesia de estos tiempos del área de California, que nos arrepintamos y cambiamos de nuestros malos caminos de vivir. Porque si no, Señor, Haga lo que tiene que hacer y nadie le puede decir nada. por eso el versículo 3. En ese capítulo, 2 de Corintios 6:2. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de la salvación. No esperemos que la paciencia de Dios llegue a su límite. No esperemos, hermano, que es como un vaso cuando usted lo llena de agua y no quiere que se derrame porque va a tirar ahí. Hermano, no esperemos que la paciencia de Dios, hermano, se llegue hasta su límite. Respondamos hoy a su voz del Señor. Amén. Arrepintámonos de todo pecado, de toda cosa, y caminemos en obediencia al Señor. Porque Cristo, El Señor sigue y seguirá llamando a su iglesia a vivir en santidad. ¿Lo creen? Amén. Si usted no lo cree, la palabra se ha dicho. Dios quiere que vivamos en comunión, en santidad, Y que vivamos como si Él va a venir en estos tiempos ya. Puede venir. Dice la Biblia que nadie sabe el día. No desperdiciemos la oportunidad. amén. Cierra tus ojos.